Buen día para todos. Bienvenidos a nuestra maratón de capacitaciones para PCRT y proveedores móviles. Nuestra jornada se llevará a cabo desde las 9 de la mañana hasta las 11:15 de la mañana con capacitaciones pensadas especialmente para todos ustedes. Agradecemos su interés en tan importantes charlas. Estamos seguros de que será de gran aprendizaje para todos ustedes. Recuerden que a través de este chat estaremos enviando un enlace con un formulario de satisfacción sobre este evento. Por favor, déjenos saber sus opiniones sobre esta primera maratón de capacitaciones a proveedores de Colombia. Asimismo, los invitamos a participar en sus redes sociales y publicar sus mensajes con el hashtag o numeral Maratón Capacitaciones TIC, etiquetando a nuestra ministra TIC, @Karen Abudi, y también al Ministerio de las TIC como @ministerio_TIC. También pueden escribirnos en el chat sus preguntas conforme a cada avance de cada ponencia que vamos a tener en el transcurso del día de esta mañana y le responderemos en vivo sus inquietudes y sus preguntas. Hoy nos acompañarán varios expertos. Tenemos a Nicolás Almeida, él es director de Vigilancia, Inspección y Control. También tenemos a Lady Maritza Díaz Santamaría, ella es contratista de la Dirección de Industria de Comunicaciones. A Gira Marcela Montilla Garzón, ella es profesional especializado de la Oficina TI. Y a Luisa Fernanda Cruz, contratista del HIT de cartera. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se complace en generar espacios como este para reafirmar ese compromiso de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, de brindar herramientas de capacitación sobre temas como obligaciones, formatos, contraprestaciones y resolver las inquietudes para todos ustedes, los operadores. Para comenzar con esta jornada de formación, tenemos el gusto de invitar a Nicolás Almeida, director de Vigilancia, Inspección y Control, quien nos contará un poco sobre el Grupo Interno de Trabajo de Promoción y Prevención. Hola, Andrea. Buenos días a todos y muchas gracias a todos por participar. Muy buenos días, director. Voy a compartir una presentación. Bueno, yo les quiero hablar un poco de lo que hacemos nosotros en la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control. En primer lugar, ¿qué hacemos? Pues ejercemos inspección, vigilancia y control sobre cumplimiento de las normas asociadas a la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y de servicios postales. ¿Esto qué implica? Pues que nosotros hagamos una revisión detallada de la actividad de todos los PRSTs y lo comparemos con las obligaciones que están contenidas en la normatividad vigente, de forma tal que podamos establecer si están cumpliendo o no con dichas obligaciones. Nosotros nos dividimos en tres funciones, una es inspección, otra es vigilancia y otra es control. Las funciones de inspección y vigilancia son de orden preventivo y la función de control es de orden correctivo. ¿Esto qué implica? Que la inspección y vigilancia se ejercen antes de dar inicio a actuaciones administrativas de carácter sancionatorio y la de control implica el inicio de una actuación administrativa de carácter sancionatorio que no siempre termina en sanción, pero que podría serlo. En términos de inspección, hacemos seguimiento y monitoreo de cumplimiento de obligaciones. Esto lo hacemos nosotros directamente con apoyo también de algunos externos con los que hacemos visitas a campo, solicitamos información y demás. Ahí podemos ver visitas de inspección con o sin previo aviso. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque en ocasiones hemos tenido uno que otro problema porque el PRST considera que de pronto nosotros no tenemos la facultad de poder hacer la visita sin haber avisado de manera previa, pero sí tenemos dicha facultad, entonces pues es importante que lo tengan presente. Acceso y recaudo de información, documentos, actos y contratos, pues esto en virtud claramente de la facultad que nos da la ley 1341 para solicitar todo tipo de documentación que nosotros consideremos es relevante para el ejercicio de nuestras actividades. Acceso y solicitud de información para análisis periódico de cumplimiento. Esto tiene que ver, por supuesto, con las obligaciones que son de carácter periódico, como puede ser el pago de contraprestaciones y los reportes de información.
y recaudo de evidencias necesarias para funciones de inspección. Como ya les decía, pues esto es un tema que se realiza de manera previa, esto simplemente se encarga, o nos encargamos en esta fase de recoger o recopilar la información que vamos a procesar para establecer más adelante si hay lugar o no a dar inicio a una investigación administrativa. En sede de vigilancia, nosotros expedimos directrices e instrucciones circulares para orientar el cumplimiento. No se trata per se de la expedición de normas como tal, sino simplemente de unos lineamientos que brindan tal vez brindan un escenario de cumplimiento. Es para ayudar, digamos, a que se ajuste el comportamiento de los PRST y no incurran en incumplimiento de lo que ya está consagrado en las normas. Verificación y evaluación de cumplimiento, como ya decíamos, con toda la recopilación de información, nosotros lo que hacemos es contrastar con las obligaciones que ya están en la normatividad vigente y simplemente con ese recaudo de evidencias pues establecemos si existe mérito suficiente o no para dar inicio a la investigación administrativa. Acompañamos en el cumplimiento, y esto es importante porque nosotros tenemos unos canales de comunicación directa con los PRST. Nosotros estamos abiertos aquí a recibir, aparte de la información que solicitamos, pues a tener una comunicación permanente de forma tal que podamos solventar cualquier tipo de duda que exista respecto de cómo se debe hacer el cumplimiento de las obligaciones, y estamos comprometidos a generar una cultura de cumplimiento. Esto claramente desde el grupo de prevención nosotros estamos adelantando varias estrategias de las cuales se va a hablar más tarde, pero que consisten en resumidas cuentas en fomentar esa cultura, prevenir incumplimientos y en ese sentido pues obviamente poder llevar de manera más tranquila la prestación de los servicios sin necesidad de llegar a escenarios de control, que es la tercera actividad que ejercemos, que tiene que ver con averiguaciones preliminares. Como venía diciendo, también se trata de recaudar esas evidencias que eventualmente pueden ser pruebas dentro del procedimiento administrativo sancionatorio. El inicio de las investigaciones, que podrán ser de oficio o por denuncia, un traslado que haga alguna otra autoridad, por así considerarlo. Sancionar con observancia del debido proceso por las infracciones que están consagradas en las normas, obviamente, y eventualmente decomisar equipos en la forma prevista en las normas también. ¿Cómo estamos estructurados nosotros en la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control? Aquí es importante decir que este año fue expedido el decreto 1064, en el que se hizo un cambio estructural importante. Antes, esta dirección se denominaba Dirección de Vigilancia y Control y tenía una división de 3 subdirecciones que estaban por servicios: la Subdirección de Vigilancia y Control de Comunicaciones, la Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios Postales y la Subdirección de Vigilancia y Control de Radiodifusión Sonora. En el entendido que nosotros estamos adelantando un proyecto de fortalecimiento de un modelo de inspección y vigilancia, lo que hicimos fue cambiar esa mentalidad que se tenía y esa visión hacia temas meramente correctivos y tratar de brindarle mucha más fuerza a los temas preventivos. En ese sentido, pues la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, o la hoy Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, está dividida solo en 2 subdirecciones, una que es de Vigilancia e Inspección y otra que es de Investigaciones Administrativas. La Subdirección de Vigilancia e Inspección adelanta las actividades de Vigilancia e Inspección, como vimos en el slide anterior, y la Subdirección de Investigaciones Administrativas adelanta lo que tiene que ver con la actividad de control. Entonces, desde la Subdirección de Vigilancia e Inspección hacemos un énfasis en digamos, unos aspectos preventivos. Estamos fortaleciendo el diálogo con los PRSTs y estableciendo ciertos lineamientos que hagan más fácil para ellos el cumplimiento de las obligaciones, de forma tal que tengamos muy poco trabajo en lo posible en la Subdirección de Investigaciones Administrativas. No es el caso en estos momentos, pero a eso le estamos apuntando, por supuesto. Y esa Subdirección de Investigaciones Administrativas adelanta todo lo que tiene que ver con la función de control o correctiva, esto es, hacer las investigaciones, dar inicio a las actuaciones administrativas y adoptar las decisiones pertinentes. Desde el enfoque de promoción y prevención tenemos 4 ejes que consideramos de la más absoluta relevancia.
y son, por así decirlo, unos compromisos que tenemos nosotros para con los PRSTs y pues también los usuarios, porque todo esto en últimas impacta, por supuesto, de manera positiva a los usuarios. En primer lugar, divulgar el alcance de las obligaciones. Nosotros estamos constantemente tratando, y como lo decía hace un rato, de comunicar cada cuánto tienen que darle cumplimiento a las mismas de forma tal que puedan llevar ellos un récord de si se está o no cumpliendo con ellas y que puedan saber de manera anticipada si de pronto se están acercando a una situación de incumplimiento y la puedan corregir a tiempo. En ese sentido, pues nosotros divulgamos esas matrices, las tenemos en la página web del Ministerio, esas matrices que constan de esas obligaciones o se componen de esas obligaciones, y estamos en la elaboración de un calendario de obligaciones que además tendrá un envío de alertas cuando se acerquen los tiempos en que se tiene que cumplir con la obligación. Insisto, para darle un enfoque preventivo a esto. Acompañamiento para implementar medidas para el cumplimiento. De vigilancia e inspección. ¿Aló? Ahí ya lo estamos escuchando. Ok, sí, es como escuché algo que se cruzó ahí adelante. Acompañamiento para implementar medidas para el cumplimiento, como venía diciendo. Aquí, aparte del canal de comunicación directa que tenemos con los PRSTs, vamos a buscar también que de manera preventiva se suscriban compromisos una vez por semestre para la prevención de incumplimientos. Esto claramente en qué consistirá, pues simplemente en estudiar el comportamiento del PRST, que el mismo PRST sea quien establezca qué actuaciones o qué procedimientos puede corregir de forma tal que no vaya a incurrir en incumplimientos, y pues con base en eso nosotros haremos un seguimiento desde la dirección. Articulación con otras áreas y entidades para contribuir a la cultura de cumplimiento. Nosotros hemos adelantado varias mesas de trabajo con otras entidades, sobre todo con la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio, para que podamos implementar acciones conjuntas que fomenten esta cultura de cumplimiento. Como les decía, pues hemos adelantado varias mesas y pues a nivel institucional se están adoptando ciertos procedimientos internos que permitirán que nosotros obviamente tengamos una mejor gestión, y claramente teniendo acceso a la información que se nos reporta a las diferentes entidades, pues tenemos conocimiento mucho más nutrido de las situaciones y por ende podemos fortalecer esta cultura preventiva. Por último, orientar y desarrollar acciones para una cultura de cumplimiento. Como lo decía hace un rato, se trata de una autoevaluación que buscamos nosotros hagan los PRSTs, que con base en dichas autoevaluaciones se nos permita a nosotros tener un conocimiento muchísimo más exacto, si se quiere, del funcionamiento como tal de los PRSTs y esa forma en la que vienen ellos comportándose, para que podamos dar un enfoque preventivo y no tener que llegar al tema correctivo, que es, digamos, lo que normalmente se estaba manejando desde la dirección de un tiempo para acá. Y pues obviamente tener este tipo de eventos como estas maratones de capacitaciones que se están haciendo, en la que nosotros brindamos espacios en los que compartimos el conocimiento con los PRSTs y con todos los interesados, de forma tal que todos tengamos el mismo nivel de información y en ese sentido, insisto, sigamos reforzando la cultura preventiva. Este modelo de vigilancia, inspección y control, o este fortalecimiento que se está planteando, que se viene planteando en este gobierno, consiste en varios ejes también o varias columnas sobre las cuales se basa. En primer lugar, lo que se hizo, porque esto ya se terminó esta etapa, fue una actualización del modelo de vigilancia y control con base en la normativa vigente. Se expidió, pues, obviamente, la ley 1978, se expidió el Plan Nacional de Desarrollo, y todas estas normas, digamos, sufrieron ciertas modificaciones que permiten que se haga un ejercicio muchísimo más eficaz desde la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, sobre todo en lo que tiene que ver con algunos servicios frente a los cuales tal vez no existía claridad frente a ciertas competencias. Y adicionalmente se está buscando hacer una modificación para reforzar la política pública Preventic,
a esto, digamos que todavía se están manejando unas mesas de trabajo. Estamos tomando muy en cuenta todo lo que los PRST nos han dicho en dichas mesas y pues es algo que sigue en proceso. El segundo punto, que sería automatización del proceso, digamos que nosotros el año pasado adelantamos un ejercicio, esto se hizo con un consultor, se adelantó un ejercicio en el que se realizó un diagnóstico de cómo se venían haciendo las cosas y cuáles eran las herramientas con las que se contaba en la dirección para ejercer nuestras funciones y competencias. Se encontró que existían muchos sistemas de información que no estaban comunicados entre sí y por ende se estaba haciendo un uso ineficiente de la información que se tiene en el ministerio. Entonces, con base en eso, lo que se hizo fue establecer un listado de proyectos a ejecutar, un listado de 37 proyectos a ejecutar. La idea es irlos ejecutando pues, en lo que queda de este año y obviamente en los próximos años, de forma tal que nosotros podamos tener una comunicación total entre nuestros sistemas de información, podamos hacer mejor uso de la información con la que contamos y reforzar, de nuevo digo, esta política preventiva que estamos buscando nosotros. Esto se hace con base en lo que dice aquí en el punto tercero, vigilancia predictiva y preventiva en pro de mejorar la calidad del servicio. Lo que hacemos nosotros es utilizar analítica de datos para con toda esa información generar un modelo robusto preventivo y generar esos espacios de comunicación para que nosotros podamos informarle a los operadores antes de que lleguen a una situación de incumplimiento, por supuesto, que es muy probable que vayan a incurrir en algún incumplimiento debido a su comportamiento previo, y en ese sentido, pues obviamente generar esas alertas o esas alarmas que les permitan a ellos modificar su conducta antes de incurrir en el incumplimiento como tal y ahorrándonos a nosotros, por supuesto, y ahorrándose ellos también, sin duda alguna, el penoso escenario de llegar a una investigación, actuación administrativa y una eventual sanción. Y como cuarto punto, ofrecer a los vigilados soluciones para la autogestión. Como lo había dicho hace un momento, pues lo que queremos nosotros es brindarles herramientas que tengan la información suficiente para que ellos mismos puedan autogestionarse, para que ellos corrijan ciertas conductas que en escenarios anteriores los han llevado a incumplimientos, pero que ya contando con esa información ahorita sea más fácil para ellos corregir el camino. Y como lo decía hace un rato, pues obviamente ahorrarnos el tema de la investigación administrativa y toda esta cuestión. Por último, me gustaría decir cómo funciona el procedimiento administrativo sancionatorio, es decir, cuando ya pasa toda esta fase preventiva, por así decirlo, y que definitivamente no pudimos corregir las conductas antes de, nosotros debemos dar inicio a un procedimiento administrativo sancionatorio. ¿En qué consiste el procedimiento administrativo sancionatorio? Pues en una primera fase debemos identificar el presunto incumplimiento de la obligación. Esto, como lo decía hace un rato, lo hacemos pues aparte, digamos, de nuestro equipo, también con unos consultores que nos colaboran con unas visitas que se hacen in situ a los PRSTs. Nosotros recopilamos la información de las visitas, eso se contrasta con el listado de obligaciones que existen a nivel normativo y si se presenta una presunta situación de incumplimiento, pues entonces nosotros pasamos al paso 2, se abre la investigación, se notifica al investigado, el investigado deberá notificarse o de no hacerlo, la entidad podrá realizarlo por aviso por medios electrónicos, pues esto es aplicación del Código de Procedimiento Administrativo del CEPACA. El investigado podrá presentar pruebas que aporten a la investigación en su propio beneficio. Si las pruebas aportadas por el vigilado demuestran el cumplimiento de la obligación, la investigación podrá decidirse con el archivo de la misma, pero en caso que no, pues claramente podemos llegar a un escenario de sanción. Y la sanción podría ser una multa, una amonestación o eventualmente la cancelación o suspensión de la licencia o permiso. Contra esas decisiones obviamente proceden recursos de reposición en subsidio de apelación. Y pues nosotros sin duda alguna estamos apegados 100% al principio de legalidad. Nosotros
En atención de dicho principio, pues damos cumplimiento a todas las garantías que se tienen dentro de los procedimientos administrativos, en especial sancionatorios sin duda alguna. Aquí hay derecho de defensa, tienen la posibilidad de presentar descargos, de aportar pruebas, en fin. Y con esto pues daría yo por terminado este tema y le doy la palabra a quienes siguen hablando de los demás asuntos en relación con prevención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director Nicolás Almeida. También recuerden ustedes que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, también pueden utilizar el numeral Maratón Capacitaciones TIC, etiquetando a nuestra ministra TIC como @KarenAudi y también al Ministerio de las TIC como @ministerio_TIC. Y ahora le doy la palabra a la Dimarixa Díaz Santamaría, ella es contratista de la Dirección de Industria de Comunicaciones, quien hablará sobre el proceso de registro TIC para PRST y proveedores móviles. Muy buenos días, Ladi. Gracias, Andrea. Bueno, les voy a compartir una presentación. Ahí me confirma si ya se ve. Perfecto, sí, señora. Listo. Bueno, entonces buen día para todos los participantes. Bueno, el registro TIC. La ley 1341 de 2009, la cual fue modificada parcialmente por la ley 1978 de 2019, estableció que todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones debían inscribirse en el registro único de TIC bajo una habilitación general. También incluyen los operadores del servicio de televisión abierta radiodifundida, de radiodifusión sonora y para todos los titulares de permisos para el uso de recursos escasos. Bajo el entendido de la definición que establece la resolución 202, indica que el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones es aquella persona jurídica responsable de la operación de redes y o de la provisión de servicios de telecomunicaciones a terceros. Para poder inscribirse en el registro único de TIC, la documentación requerida es la fotocopia del registro único tributario del RUT de la empresa, fotocopia del documento de identidad del representante legal y fotocopia del documento de identidad de los socios o junta directiva, tal como figuran en Cámara de Comercio. Para realizar el trámite, pues se dirigen a la página web del Ministerio, www.mintic.gov.co. Les va a aparecer en atención al público, trámites y servicios, ahí se pueden dirigir donde dice registros y allí el primero que aparece que es registro de TIC, industria de comunicaciones. Lo primero que deben hacer es solicitar un usuario y contraseña. Deben tener en cuenta que el usuario siempre va a ser el NID de la empresa o cédula en caso de que sea una persona natural, sin puntos ni dígito de verificación. Cuando ya tengan estas credenciales de acceso, se dirigen al segundo botón que es de registro, modificación o archivo o retiro. Allí les aparecerá el formulario. Lo primero que les aparece son las condiciones legales, ahí las pueden verificar y en la parte de abajo indican que las han leído y a mano derecha les aparece un botón de continuar. Acá ya les aparecerá todo el formulario en el cual están todos los campos que deben ser diligenciados. Cada vez que van diligenciando cada uno de estos campos les va a aparecer un chulito pues para que sepan que ya fue diligenciado y que está toda la información. Hay una parte de cargar documentos, acá cargan toda la documentación que les indiqué anteriormente. Hay una parte de datos de notificación, esto es muy importante que estos datos sean los mismos que se encuentren en Cámara de Comercio, teniendo en cuenta que acá se les dirigirán todas las comunicaciones relacionadas al registro. En datos técnicos está dividido en dos partes.
uso del espectro radioeléctrico y servicios de telecomunicaciones. En la parte de servicios de telecomunicaciones, ahí encuentran todos los servicios que pueden ser prestados dependiendo del core del negocio de la empresa o de lo que quieran prestar a futuro. Al finalizar les aparece como un estado del registro, acá le dan a aceptar y por último deben radicar su solicitud. Acá les aparece que al correo electrónico suministrado en datos de notificación se les enviará el número de radicado con el cual ustedes pueden hacer el seguimiento a su trámite. Cuando es un registro, el Ministerio cuenta con 15 días hábiles para verificar y validar toda la información consignada por el interesado y se le da respuesta al usuario en el correo electrónico suministrado en datos de notificación. Les llega un formulario parecido a este con toda la información detallada de lo que ustedes diligenciaron. Para hacerle seguimiento al trámite, entonces en la misma parte principal del registro TIC hay un botón de seguimiento al trámite. Acá con el número de radicado que les llegó al correo pueden hacer el seguimiento y les dice cómo en cada etapa que está el proceso. Hay una consulta pública en línea. También está en la parte inicial del registro. Acá ustedes hay que tener en cuenta que pueden verificar por NIT o por número de registro o por razón social, porque a veces ingresan los 3 campos y pues no les aparece información, es por este motivo, es por uno de esos 3 ítems únicamente. Entonces acá les aparece como un resumen de la empresa y los servicios que seleccionaron al momento de su inscripción. Hay que tener en cuenta que al momento que quede inscrito e incorporado, esto tiene unas obligaciones de ley. Dentro de esas está actualizar, aclarar o corregir la información administrativa o técnica entre los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se produzca un cambio. Eso es súper importante teniendo en cuenta que si ustedes, no sé, en Cámara de Comercio actualizan los datos de notificación, los datos de la empresa, el representante legal, hay que tener en cuenta que esta misma información debe ser reportada y actualizada en el registro único de TIC. Por aparte, deben llevar una contabilidad separada en la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones. Para aquellos que vayan a ser prestadores del servicio de Internet, deben solicitar al correo de isp.nopinfantil@mintic.gov.co el acceso al URL para el bloqueo de las páginas que contengan material con contenido abusivo y sexual en niños. En cuanto a garantías, deben constituir y presentar una garantía que asegure el cumplimiento del pago de la contraprestación periódica. Si tienen alguna duda respecto a eso, hay una coordinación de garantías. La extensión de ellos es 3267, 3222 o 3213. En cuanto a la contraprestación, hay una contraprestación periódica a favor del Fondo Único que es trimestral y actualmente sobre el 1.9% sobre ingresos brutos. Igual más adelante pues ahondarán en este tema. Y una contribución anual a la CRC que no podrá exceder hasta el 1,5%. En cuanto a los reportes, deben reportar información a Colombia TIC. Ellos tienen un calendario de gestión de información sectorial y igual más adelante pues ya se ahondará en este tema. Y aquellos interesados para prestar servicios de televisión o que en algún momento tengan una licencia vigente con la NTV y se quieran acoger, deben tener en cuenta que les sigue aplicando la misma normatividad que tenían con esa entidad. Lo único que cambia pues es la contraprestación y la modalidad de concesión, ya que no hay renovación de licencias o contratos, sino que esto ya se presta sobre una habilitación general. Y por último, la SIC establece que los PRST deben establecer un sistema de gestión de PQRs. Esto es todo. Muchísimas gracias por su presentación, Ladi. Daremos un espacio para realizar algunas preguntas frente al tema que se acaba de abordar. Entonces, tenemos por aquí unas preguntas, Ladi. La primera es, para asesoría con respecto a los trámites del registro TIC.
Bueno, están establecidas unas líneas de atención al 344-3460 y hay unas extensiones específicas para el registro TIC, que son la 3118, 3009 o 3195. De igual manera, pueden escribir sus dudas a minticresponde@mintic.gov.co o a través de la página del Ministerio en el módulo de PQRs. Ok. Acá tenemos otra pregunta y dice lo siguiente: buen día. Si el registro ya está y la forma de prestar el servicio se registró por radioenlace y queremos migrar a fibra, ¿se debe realizar algún cambio en el registro? ¿Y se deben diligenciar otros formatos en el suite? ¿Se debe realizar un pago diferente en la contraprestación? Bueno, cada vez que vayan a prestar algún servicio adicional a los que tienen señalados, deben hacer una modificación al registro. Para actualizar, hacen casi los mismos pasos que les mostré ahorita para el registro. Igual al correo se les enviará un instructivo donde está el paso a paso de modificación. Y en cuanto a la contraprestación, es única, digamos, ustedes pueden prestar todos los servicios y siempre va a ser del 1.9% sobre servicios. Igual, pues más adelante esto lo explicará más detalle Luisa. Y en cuanto al reporte de información, pues Gira también les explicará más esa parte sobre los reportes. Ok, tenemos esta última pregunta, Ladi. Dice lo siguiente: una vez realizada la solicitud de actualización en el registro TIC por parte del prestador de redes y servicios, ¿cuánto tiempo tarda el MINTIC para actualizar la información en la página y que ésta esté disponible al público? Bueno, cuando se radica una modificación, el Ministerio tiene 10 días hábiles para darles respuesta por el correo electrónico de notificación suministrado y al momento que les llegue ese certificado al correo, inmediatamente queda actualizada esta información en la consulta pública. Perfecto, muchísimas gracias, Ladi Martínez. Gracias, y ahora damos paso a Gina Marcela Montilla Garzón. Ella es profesional especializado de la oficina TI, quien nos hablará sobre reportes de información y la aplicación de diversas resoluciones para PRST y proveedores móviles. Hola, buenos días. Muchas gracias por la participación. Bueno, el día de hoy yo les voy a estar contando sobre las obligaciones que tienen los proveedores de redes y servicios frente a los reportes de información. Andrea, ¿tú me puedes, por favor, decir si estoy ya haciendo la presentación? En estos momentos solo te estoy viendo a ti, Gina Marcela. Tengo un problema. Podemos compartir. No me deja compartir. Permíteme un segundo. Tranquila. Mientras tanto, les recuerdo a las personas que están conectadas con nosotros que pueden realizar también sus preguntas aquí en el chat de esta transmisión. También pueden utilizar ustedes las redes sociales, publicar sus preguntas, inquietudes, utilizando el numeral Maratón Capacitaciones TIC, y allí mismo pueden etiquetar a la ministra de las TIC, Karen Abudi, como @KarenAbudi, y también al Ministerio de las TIC como @ministerio_TIC. ¿Cómo vamos? No, tengo un bloqueo con la plataforma, no me ha permitido, me sale... Si te parece, no sé si hay ningún inconveniente, si te parece, pasamos con Luisa y retomamos nuevamente, mientras que de pronto ajustamos el tema de la configuración con las diapositivas. Si te parece, tía. Sí, es que no me deja compartir, pero pueden continuar y yo ya... Listo, tranquila. Vale. Entonces le doy la palabra a Luisa Fernanda Cruz. Ella es contratista del HIT de cartera, quien nos orientará sobre el proceso de la liquidación y pago de las contraprestaciones. Buenos días para todos. ¿Me escuchan?
Buenos días. Buenos días, Luis, ahí te estamos escuchando. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, señora, adelante. Bueno, es un gusto estar aquí hoy en esta capacitación con todos ustedes. Vamos a hablar de la contraprestación periódica para el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La Ley 1978 de 2019, que hace una modernización al sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, nos habla de una habilitación general por la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones. Entonces, esta habilitación general hace el operador una solicitud, se manifiesta para habilitarse y debe pagar una contraprestación periódica y debe tener claro que no incluye permiso para el uso del espectro radioeléctrico. Esto debe quedar claro porque esa ya sería otra solicitud, otro otorgamiento, otra licencia. También la ley 1978 lo que nos dice es que todos los operadores deben hacer su inscripción o su actualización en el registro único de TIC. Esto nos dice que si son nuevos operadores, entonces deben inscribirse previamente al inicio de las operaciones de la empresa. Si ya están habilitados, si son antiguos, deben estar haciendo su actualización cuando tengan cambios en la información de su empresa. Por ejemplo, el cambio de representante legal o de revisor fiscal, esa información la deben actualizar en el registro único de TIC. También nos dice que todos los operadores que tienen la habilitación general deben comprender que esta habilitación se encuentra surtida y la única forma de no hacer el pago de su contraprestación es solicitando la cancelación de la licencia. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque pasa que de pronto el operador deja de prestar el servicio y entonces no hace presentación, pero mientras tenga la habilitación general y no haya solicitado la cancelación de la licencia, debe seguir haciendo su contraprestación trimestral. ¿Cómo es el pago de esta contraprestación? Entonces, es una contraprestación periódica por una provisión de redes y servicios de telecomunicaciones. Es un porcentaje que se paga sobre los ingresos de la empresa y es de forma trimestral. Para el cálculo de la contraprestación periódica, tenemos la resolución 290-2010 y la resolución 2877-2011 que nos dicen que el porcentaje es del 2.2% sobre los ingresos brutos causados por la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones. Pero este porcentaje tuvo vigencia hasta el segundo trimestre del año 2020, es decir, desde el 1 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. Este periodo se venció el 31 de julio de 2020. La resolución 903 de 2020 nos dice que ya el porcentaje cambia al 1.9% sobre los ingresos brutos por la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones. Este 1.9% entró en vigencia a partir del tercer trimestre del año 2020, es decir, desde el 1 de julio al 30 de septiembre y se venció el 31 de octubre, en este caso fue el 3 de noviembre del año 2020. A partir de este tercer trimestre y de allí en adelante es el 1.9%. La oportunidad en el cumplimiento de la obligación. Esta parte es muy importante porque no queremos que se nos venzan las obligaciones y que entremos en pago de sanciones y de intereses. Entonces, esta contraprestación se paga por periodos, es decir, trimestralmente. Entonces, el periodo del 1 de enero al 31 de marzo es el primer trimestre del año y el vencimiento es el 30 de abril. El periodo del 1 de abril al 30 de junio es el segundo trimestre del año y se vence el 31 de julio. El periodo del 1 de julio al 30 de septiembre es el tercer trimestre del año y se vence el 31 de octubre. Y el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre sería el cuarto periodo y este lo pagamos el año siguiente, el 31 de enero. Debemos tener en cuenta que estas fechas de vencimiento pueden variar dependiendo del día en el que caen. Si no cae un día hábil, entonces
se pasa al primer día hábil del siguiente mes. Eso lo debemos tener en cuenta para evitarnos una sanción por extemporaneidad. ¿Cómo hacen el pago de la contraprestación? Entonces tenemos el sistema electrónico de recaudo. ¿Qué es el sistema electrónico de recaudo? Es una aplicación que está en línea, que nos la proporciona el Fondo Único de Tecnologías y el Ministerio para que todos los operadores puedan gestionar sus obligaciones, puedan hacer sus pagos, sus presentaciones de forma oportuna. También el pago de obligaciones que estén ya causadas por otras razones. ¿Cuáles son las ventajas que nos brinda el SER? Entonces, nos dice que podemos visualizar nuestras obligaciones, es decir, que nosotros accedemos al sistema y ahí podemos ver una lista de obligaciones que tengamos pendientes o periodos no presentados. Podemos generar formularios para la presentación y pago de obligaciones, es decir, que yo entro al sistema y genero el formulario si voy a hacer una presentación o si voy a hacer un pago. Todo eso lo puedo hacer dentro del SER. Realizar la presentación de las autoliquidaciones de forma electrónica. Esto es muy importante porque cuando se trate de presentación únicamente, es decir, que yo le digo al ministerio, debo pagar este valor. Este fue el valor de mis ingresos, de mi porcentaje sobre los ingresos. Pero no voy a hacer el pago. Esto solamente lo puedo hacer de forma electrónica. Antes los operadores podían ir al banco y hacer su presentación únicamente, pero ya esta opción no está disponible y únicamente es de forma electrónica. Puedo hacer el cálculo de intereses, de sanciones y de indexaciones con una fecha de pago. Es decir, que yo entro al sistema, busco mi obligación y le digo, la voy a pagar el 15 de diciembre. Entonces el sistema me calcula si hay intereses, me dice si hay una sanción, cuánto es, y me calcula el total de cuánto debo pagar a esa fecha. Consultar e imprimir formularios generados. Entonces, cuando yo he hecho pagos o he generado formularios, yo puedo entrar, buscar esos formularios e imprimirlos. Si son formularios de pago electrónico, entonces allí me va a aparecer código de transacción, hora y fecha de la transacción. Esto me queda en un archivo como si hubiera sido un pago y me muestra el pago electrónico o la presentación también. Realizar el pago electrónico de sus obligaciones utilizando el botón PSE. Entonces puedo hacer el pago de forma virtual desde que tenga una cuenta de mi empresa por la opción PSE, como cualquier compra que se haga por internet. También puedo hacer el pago. Aquí es importante que tengamos en cuenta que debemos tener unos usuarios creados para hacer este pago. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Comunicación permanente a través de la cuenta del correo del SER. El SER tiene un correo que va contestando las solicitudes de acuerdo a su orden de llegada. Es muy importante que los operadores tengan en cuenta que tienen un mes después de cumplido el periodo del trimestre para hacer su presentación y pago. Entonces, no lo dejemos para el último día para evitar que se demore un poquito la solicitud por el orden de llegada, porque serían muchas. Entonces, siempre hagámoslo con tiempo, miremos que esté bien nuestro usuario, nuestra contraseña y que podamos acceder al sistema. Entonces, vamos a hacer como un resumen y luego explicamos el paso a paso de cómo descargar el formulario para la inscripción en el SER. Entonces, ingresamos a la página del Ministerio TIC, www.mintic.gov.co. Voy a la parte de sector TIC y allí elijo la opción SER para ingresar al micrositio del SER en la aplicación. Luego en la página me va a aparecer una solicitud de usuario en la parte derecha donde dice manuales y documentos. Allí descargo ese formulario en formato PDF. Lo debo diligenciar. Les recomendamos no diligenciarlo a mano, sino en el computador, porque a veces la letra es ilegible y esa información que nos muestran en el formulario es muy importante porque, por ejemplo, por el correo restablecemos la contraseña. Entonces, si el correo queda mal inscrito, ya ahí tendríamos problemas para hacer un restablecimiento de contraseña. Debemos radicar ese formulario, lo podemos hacer de forma presencial acá en el ministerio. Llegamos y hacemos la solicitud en un oficio, puede ser a mano, y adjuntamos ese formulario impreso. Si lo hacemos de forma electrónica, entonces ingresamos a la página www.mintic.gov.co
Vamos a atención a público, que está en la parte derecha superior. Luego vamos a PQRS y allí le damos registrar. Acá nos va a pedir la información de la empresa y tengamos muy en cuenta que debemos adjuntar el formulario en formato PDF. Solamente debemos adjuntar la hojita del formulario. El archivo de PDF trae todas las instrucciones para radicar y para diligenciar el formulario, pero debemos solo adjuntar la hojita que dice formulario. Entonces, aquí vamos a hacer el paso a paso de cómo está en la página para que tengan claridad de cómo llegar hasta el formulario. Entonces, ingresamos a la página del ministerio www.mintic.gov.co, vamos a sector TIC, luego a SER, así como lo estamos mostrando con el mouse, acá está sector TIC, el SER, y luego vamos acá en la parte derecha abajito en manuales y documentos. Ingresamos. Allí nos va a aparecer esta pantalla que dice solicitud de usuario SER. Descargamos este formulario en formato PDF y, como les decía anteriormente, lo diligenciamos en el computador. Este es el formulario de solicitud de creación y modificación de usuarios. Entonces, muy importante que lo diligenciemos en el computador y que llenemos todos los campos de información que requiere. Acá abajito nos dice que la debe firmar el representante legal y acá la firma el administrador del operador, es los datos que llenamos acá en el formulario. Entonces ese va a ser nuestro administrador del operador, la persona que va a tener la conexión con el SER y que va a hacer como los movimientos en el sistema. Luego de que yo radique ese formulario, el SER me va a enviar al correo que yo dejé en ese formulario como administrador del operador, me va a enviar el usuario y la contraseña. Entonces, cuando yo ya tenga ese correo, yo entro al SER, puedo hacerlo más fácil por la página del ministerio www.mintic.gov.co, otra vez voy a sector TIC, SER, y en la parte derecha le voy a dar ingreso al SER y me va a aparecer esta pantalla. En esta pantalla entonces me pide la identificación del operador. Entonces allí voy a poner el NID del operador sin el dígito de verificación, es decir, hasta el número que va antes de la rayita para el dígito. Si mi NID es la cédula, entonces pongo el número de cédula. Luego voy a identificación del usuario. Acá pongo la cédula del usuario que inscribí allí en el formulario como la persona que va a administrar la herramienta, que es el administrador del operador. Bueno, luego voy aquí a contraseña y ingreso la contraseña que me enviaron en el correo. Puedo copiarla y pegarla para que no tenga de pronto errores en el momento de diligenciarlo. Luego le doy la opción no soy un robot y ingresar. Allí me va a pedir un cambio de contraseña, entonces ya voy a ingresar la contraseña que yo quiera crear y no olvidemos guardar muy bien esa contraseña para que no tengamos después problemas para hacer el restablecimiento. Vamos a ver el tema de usuario SER, que era lo que les decía anteriormente, que es muy importante tenerlo claro. Entonces, en los usuarios del SER tenemos un administrador del operador. Este usuario no lo crea el SER cuando hacemos la solicitud. ¿Qué nos permite este usuario? Entonces, él es el que va a crear los otros usuarios. Él puede crear, modificar e inactivar los otros usuarios. Cuando yo ya cree mi usuario operador, entonces ahí ya este usuario es el que más se va a mover dentro del sistema SER. Es el que puede consultar lista de las obligaciones que tenga pendientes, obligaciones que estén causadas, es el que genera los formularios de autoliquidaciones. Puedo consultar formularios que haya generado por alguna razón, realiza los pagos por el botón PCE, presenta y paga las autoliquidaciones. Ahora, el usuario contador revisor fiscal. Este usuario lo debo generar cuando ya tenga, digamos, el usuario y contraseña inicial. ¿Por qué? Porque este es el que me va a permitir firmar electrónicamente las autoliquidaciones para hacer pagos o para hacer presentaciones. Solamente el usuario contador revisor fiscal me permite firmar electrónicamente. O sea, es la única opción que tiene este usuario. Él no me hace nada más. Ahora, si es el usuario representante legal, que también lo debo crear,
él me permite hacer lo mismo, firmar electrónicamente las autoliquidaciones, pero él también me permite autorizar a los usuarios a que firmen digitalmente y también presentar y pagar autoliquidaciones. También tiene esas opciones. Entonces tengamos muy en cuenta que no es solamente hacer la solicitud de creación de usuario, sino que debemos crear estos usuarios para poder hacer las presentaciones y pago de forma electrónica. El SER nos ofrece, digamos, todos estos beneficios. Cuando ya tengamos la creación del usuario, podemos entrar a la página del SER de la misma forma que les he mencionado anteriormente. Entramos a la página www.mintic, la página del ministerio, vamos a sector TIC, vamos a SER, y en la parte derecha inferior vamos a multimedia. Allí en multimedia vamos a encontrar los videos tutoriales de la creación de estos usuarios y de todas las cosas que podemos hacer dentro de la aplicación del SER. Ya este sería como el resumen de cómo hacer los pagos de las contraprestaciones. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su presentación, Luisa. Y ahora daremos un espacio para realizar preguntas referentes al área de cartera. Tenemos unas preguntas. En estos momentos vamos con la primera y es la siguiente. ¿Cuál es el canal de atención directa para asesoría con respecto a los trámites de liquidación y pago de la contraprestación? ¿Cuál es el correo permanente de comunicación? Bueno, nosotros en cartera tenemos varias formas de comunicación. Entonces, puede ser por el PBX, que el número es 344-3460, 344-3460, y la operadora los comunica con el área de cartera. O tenemos las extensiones en cartera que las enviamos por correo o muchos operadores ya las tienen. También pueden escribirnos al correo de cartera, cartera@mintic.gov.co, y también resolvemos estas solicitudes. Y también está el correo del SER, que es ser@mintic.gov.co. Allí también contestamos todas las solicitudes en el menor tiempo posible. Perfecto. ¿Es posible conocer si me encuentro al día en el cumplimiento de mis obligaciones exigibles con el FUNTIC? Sí, claro. Entonces hay varias opciones. Podemos comunicarnos, como anteriormente lo expliqué. Podemos radicar solicitando un estado de cuenta. También en esta opción la podemos hacer electrónicamente, como lo explicábamos anteriormente, o físicamente, y en el estado de cuenta se va a mostrar todo lo que el operador pueda adeudar o cómo está o si está al día en sus obligaciones. Entonces, el estado de cuenta es el que nos muestra. Y también nos pueden escribir al correo de Mintic Responde. También nos lo radican y también contestamos esa solicitud en el menor tiempo posible. Perfecto. Dentro de los ingresos brutos que debo liquidar trimestralmente en la contribución, ¿debo descontarme las devoluciones y o descuentos en mis ingresos obtenidos? Bueno, aquí ya el tema es más técnico porque es de acuerdo a las características técnicas de mi servicio, del servicio que esté presentando la empresa. La resolución 90 solo nos permite excluir la parte de terminales. Por terminales serían las deducciones, pero como esta es la parte técnica, ya es la oficina de industria la que nos puede colaborar aclarándole bien esta información a los operadores. Ok. Recordar sobre la adquisición de la póliza que garantiza el pago de esas contraprestaciones. Muy pocas aseguradoras conocen este proceso. Nosotros la tenemos con la previsora. Bueno, esta parte de las pólizas también es del área de industria, porque ellos se encargan de todo ese trámite de pólizas. Entonces, creo que ellos también les pueden contestar con más oportunidad esa pregunta. Ok, tenemos esta última pregunta, Luisa. Si tuve que pagar una sanción por extemporaneidad y al solicitar el recibo de pago por PQR en la página web de Mintic, me enviaron un FUR para pago presencial en un banco, ¿eso tiene alguna repercusión? Teniendo en cuenta de que ya no se deben hacer los pagos de manera presencial en el banco. Bueno, lo que pasa es que nosotros no podemos generar ese formulario porque por eso les explicaba que deben tener sus usuarios, ¿cierto? Entonces, cada operador debe generar ese formulario con sanción. ¿Por qué? Porque es con los ingresos brutos de su empresa. Nosotros en el área de cartera no conocemos los ingresos del operador.
¿sí? A menos de que sea una obligación que ya se vaya a causar, que ya haya una sanción que nos haya enviado o nos haya informado la DBC. Si es así, claro, ellos podemos generar el formulario, pero nosotros en cartera como lo podemos generar de pago físico o también de pago electrónico. Entonces, si el operador nos hace la solicitud y nos aclara que quiere el pago electrónico, nosotros le generamos un FUR electrónico. Perfecto, muchísimas gracias Luisa Fernanda Cruz. También invito a nuestros operadores que están conectados con nosotros, que en estos momentos, en el transcurso de toda esta charla, les estamos dejando un enlace para que nos ayuden a llenar ese formulario de satisfacción para saber, por supuesto, sus opiniones frente a esta primera maratón de capacitaciones TIC. Y ahora le damos paso a Gina Marcela Montilla Garzón, ella es profesional especializado de la oficina TI, quien nos hablará sobre reportes de información y la aplicación de diversas resoluciones para PRST y proveedores móviles. Muchas gracias. Creo que me van a colaborar con la presentación. Perfecto. Entonces, bueno, la idea es en esta maratón contarles a todos los que están conectados sobre los reportes de información que realizan los operadores a través de la herramienta de Cargue ECA o plataforma Colombia TIC. Entonces, siguiente, por favor. Rápidamente, nosotros vamos a contarles de manera muy diligente sobre la activación de los servicios registro TIC, obligaciones y resoluciones. Vamos a contarles el portal Colombia TIC en qué consiste, donde pueden encontrar el cronograma de reportes de información, cómo reportar la información, errores frecuentes y recomendaciones, cuáles son los beneficios de esos reportes de información y cuáles son los servicios de la mesa de ayuda sectorial. Entonces, lo primero es, como lo explicaron anteriormente, luego de hacer la activación de los servicios de registro TIC, estos quedan habilitados para cada una de las empresas. Siguiente, por favor. Las empresas de servicios de telecomunicaciones, luego de hacer ese registro TIC, activan cada uno de los servicios que están prestando en este momento. Aquí es importante aclarar, y porque es algo frecuente que pasa, y es que deben ser los servicios que tienen habilitados y que pueden prestar servicio. Si en un proyecto más adelante ellos desean prestar un nuevo servicio, solamente lo podrán activar cuando ya esté listo. Más adelante les vamos a contar por qué esta primera parte de registro TIC es tan importante. Siguiente, por favor. Luego de tener nosotros el registro TIC habilitado, es importante que conozcamos cuáles son nuestras obligaciones de reporte. Para los PRSTs y proveedores móviles, actualmente rigen tres resoluciones, la 5076 de 2016, la 5826 de 2019, que corresponden a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y por parte de MINTIC está la resolución 3484 de 2012. Estas resoluciones las pueden encontrar en el portal Colombia TIC, en la sección normatividad, y allí están seleccionadas por año. ¿Qué es importante aquí contarles? En estas resoluciones está debidamente explicado toda la parte técnica de cómo se llenan los formatos o plantillas de los reportes de información y qué está contenido en cada uno de los campos. Es claro tenerlo identificado para el proceso de reporte de información. Siguiente, por favor. Entonces, aquí les cuento un poco del portal Colombia TIC. Es el portal donde está unificada toda la información que reportan los operadores. Pueden encontrar las estadísticas, las publicaciones, como les contaba, la normatividad. Están todos los trámites del sector y está el acceso, el ingreso para la herramienta de Cargue ECA. Siguiente, por favor. Luego de nosotros tener identificado cuáles son esos formatos que debemos reportar, dependiendo los servicios que hayamos activado
en el registro TIC, es importante que tengamos claro que tenemos un calendario de reportes de información, el cual lo pueden encontrar en la sección Trámites del sector, Calendarios de gestión de información, y descargan la agenda de reportes sectoriales. Este es un archivo que se les descarga localmente y está identificado por resolución, por sector y por número de formato. Igual está los plazos de vencimiento y las fechas límites en las que pueden hacer dicho reporte. Siguiente. Bien, entonces, ¿cómo reportar información? Lo primero es que vamos a ingresar a Colombia TIC, a la sección Ingresar, y nos vamos a encontrar con esta pantalla, donde vamos a cliquear donde dice formato de solicitudes de códigos cortos. Allí nos lleva a la siguiente pantalla, por favor, donde vamos a descargar un formulario que se llama formato de asignación de códigos de operadores. Este formato es muy importante porque es el que nos da el usuario y la contraseña para hacer el reporte de información. Siguiente, por favor. Entonces, aquí es importante aclarar que si es la primera vez que acabamos de reportar, de hacer nuestro registro TIC, el representante legal, desde el correo que haya quedado en el registro TIC, debe hacer el envío de este formulario debidamente diligenciado con los datos que allí se piden y con los mismos servicios que activó en el registro TIC, lo envía al correo que estamos viendo en pantalla, mesadeserviciosectorial@mintic.gov.co. Si es la primera vez, deben hacer envío de la Cámara de Comercio en medio digital, fotocopia de la cédula en medio digital y hacen el envío. Pero también tenemos empresas de distintos tamaños y resulta que varias personas reportan información dependiendo de los servicios. Entonces, a este mismo correo, ya sin otros adjuntos, solo con este formulario, envían la solicitud para creación de usuario y contraseña para cada una de las personas que van a hacer el reporte de información. Es decir, que una empresa puede tener uno o varios usuarios de carga de información en la plataforma. Siguiente, por favor. Bien, este usuario y esta contraseña nos va a llegar vía correo electrónico desde el correo de la mesa de servicio sectorial. Entonces hacemos el ingreso a la plataforma a través de Colombia TIC, ingresamos nuestro usuario, nuestra contraseña. Siguiente, por favor. Y como ya tenemos identificadas nuestros formatos, entonces nos vamos a dirigir a reportes de información. Luego nos aparece un menú que dice consultar plantilla, que son los mismos formatos que tenemos que reportar. Siguiente. Y hacemos el descargue de la plantilla. Si es un formato de ingreso, si es el formato de internet fijo, si son servicios de móviles, hacemos el descargue. Lo podemos hacer por dos opciones, si es un XLS o un CSV. Lo descargamos, hacemos el diligenciamiento, ingresamos los datos que nos haya pedido la resolución en cada uno de los campos, lo guardamos localmente y procedemos a hacer el cargue. Siguiente, por favor. ¿Dónde realizamos el cargue? En el mismo menú, a mano izquierda está cargar plantilla. Entonces, seleccionamos el archivo que lo tenemos diligenciado localmente en el equipo, lo seleccionamos y le damos cargar. Siguiente, por favor. Y allí es importante que elijamos el trimestre o el periodo, mejor, el periodo que estemos cargando, puesto que se hace una validación frente a lo que esté cargado en la plantilla. Entonces, si diligenciamos
cuarto trimestre de 2020 debemos seleccionar este mismo periodo para que en la validación nos salga correcta. Siguiente. Y luego la misma herramienta nos va a descargar un radicado, que quiere decir que el reporte de información quedó correcto. Siguiente. Entonces aquí les quiero contar un poco de los errores frecuentes que suceden frente al cargue de información. Como les decía, es importante reportar el periodo que coincida con lo que hayamos diligenciado y que esté habilitado. Otro error frecuente es frente a la completitud de la información. Los campos deben ir de acuerdo a lo que nos solicite la normativa y debe existir información en cada uno de ellos. Por otro lado, debe haber una validación de tipo de dato en cada uno de los campos, si son numéricos o si son de texto. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces para ello? Descargar cada plantilla nueva en la herramienta de cargue. No nos sirve tomarla del periodo anterior, diligenciarla, porque de pronto suele pasar que nos queden datos de nuestra información del periodo anterior. Entonces es mejor descargar una nueva, diligenciarla desde ceros y cargarla. No podemos ocultar columnas de la plantilla, no se pueden suprimir y debemos guardar cierta coherencia frente a la calidad de la información. Es decir, si nosotros veníamos con una traza de un número X de operadores, de suscriptores de Internet, por ejemplo, y a medida que evoluciona el tiempo, los trimestres, pues ese número debe conservar cierto comportamiento. Eso también lo estamos revisando para algunos de los formatos. Entonces, muchas veces nosotros hacemos unas solicitudes a través de la mesa de servicio sectorial para validar ese dato, porque nos hemos visto enfrentados a que los operadores han cometido algún error, de pronto poniendo un 0 de más. Siguiente. Específicamente la semana pasada para las validaciones de los boletines del sector, específicamente para el boletín TIC, hacen parte 10 formatos de reporte. Este boletín es el boletín trimestral de las TIC, a los cuales nosotros les hacemos un seguimiento de calidad de información importante y pueden encontrar este módulo en la parte inferior también de la herramienta donde dice validaciones boletín sector, y allí nosotros hacemos un seguimiento, una traza a esos datos, les pedimos una explicación, una justificación en el caso de que encontremos datos atípicos o que no encontremos el reporte. También hacemos seguimiento a no reporte. Estas validaciones están hábiles solamente por 3 días, a partir de que un día después de que las publiquemos. Ellos tienen 3 días para hacer este trámite, y si en el caso que sea así, los operadores necesiten cargar la información, la plantilla queda habilitada automáticamente, no tiene necesidad de hacer solicitud, pero solo, y quiero aclarar esto, no aplica para todos los formatos, solamente para los formatos que hacen parte del boletín TIC. Vale, siguiente. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Porque los operadores siempre nos han preguntado, bueno, ¿y ustedes qué hacen con la información que nosotros reportamos? Entonces aquí los invito a que naveguen en el portal ColombiaTIC. Nosotros publicamos periódicamente todas las cifras que ustedes nos reportan en estadísticas. Y pues, ¿para qué sirve esto? Nos sirve para saber cómo está posicionada mi empresa frente a las otras del mismo sector y qué oportunidades de crecimiento empresarial tengo frente a esas cifras. También los invito en el portal a que diligencien la encuesta, donde de pronto ustedes nos puedan contar. Hay unos campos allí en esta encuesta, en la parte inferior del portal, donde nos cuenten
¿Qué les gustaría, qué información les gustaría que nosotros les pudiéramos publicar y que sea de beneficio tanto para el sector como para el ciudadano en común? Siguiente. Bueno, esto es otro de los beneficios y es nuestra publicación trimestral del boletín de las TIC. En fechas específicas estamos haciendo las publicaciones. Están en la parte superior. Allí las pueden encontrar, pueden descargar cada uno de los formatos para consumo de las cifras, para que hagan análisis. También estos datos están publicados en el portal datos.gov.co. Allí es interesante porque no solamente están las cifras del corte del periodo, sino que está el histórico desde 2016 de cada uno de los formatos que conforman el boletín trimestral de las TIC. Siguiente. Y bueno, aquí por último, recordarles cuáles son los servicios de la mesa de servicio sectorial, a dónde les pueden escribir. Ahí está el correo, las líneas telefónicas 344-3430, las extensiones 3325, 3215, 3499. Ellos atienden en un horario de 7 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes. Y allí están ellos para solucionar cualquier inconveniente que tengan en el reporte de información. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gira. Pero antes de pasar a la sección de preguntas, quiero recordarle a las personas que están conectadas con nosotros que hemos estado dejando un enlace con un formulario de satisfacción para que ustedes nos comenten sus opiniones frente a esta primera maratón de capacitaciones TIC. De verdad, para nosotros es muy importante conocer qué opinan sobre este evento y vamos a empezar con las preguntas. Gira, tenemos una que dice lo siguiente: si tengo problemas técnicos en la plataforma y es el último día disponible para el cargue de la información, ¿el MINTIC permite reportarla con posterioridad sin generar incumplimientos? Bien, aquí es importante y lo quiero aclarar, y es que todos los formatos que ellos tienen que reportar tienen unos plazos de vencimiento y que más o menos van de un día, en algunos pocos casos, otros de 15, 30, 45 y 60 días después de vencido el periodo. Es decir, que lo mejor y la recomendación aquí es que no esperen el último día para hacer dicho reporte, porque ya se considera un cargue extemporáneo y por supuesto que esto genera un incumplimiento. Ok, perfecto. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo es el proceso de reporte de los formatos que se deben presentar en cero o sin información? Ok, esto depende de lo que tenga la normativa vigente y es simplemente ingresando a la herramienta de cargue de información se tiene habilitada el cargue en cero. Ese es muy sencillo. Para no generar incumplimiento, tiene habilitada la opción de cargue en cero y no genera ni incumplimiento ni extemporaneidad. Ok, perfecto. ¿Podrían, por favor, indicar quiénes tienen la obligación de presentar estos informes? Sí, pues eso es una obligación que adquieren las empresas cuando realizan su registro TIC. Y como lo decía anteriormente, la forma de darse cuenta qué formatos son los que deben reportar es revisando cada una de las resoluciones, la 5076 y la 3484. Si yo presto alguno de los servicios que están en la resolución, por supuesto que tengo la obligación de hacer el reporte de información. Ok, perfecto, listo. Quiero saber si para GPS y monitoreo hay que presentar formatos de información en ICA. Nuevamente, toca hacer referencia a las resoluciones y más específicamente, yo creo que esta parte de GPS no la puede resolver en el área de industria, pero todo está consignado, la tecnicidad, en los formatos, las resoluciones que mencioné, la 5076 y la 3484. Perfecto. Y la última pregunta, Gira. ¿Todas las empresas, tanto el sector privado, deben hacer estos formatos? Sí, como lo he dicho anteriormente, sí es una obligación que ellos adquieren.
y si están prestando uno de los servicios de telecomunicaciones deben hacer este reporte. Claro que sí, es una obligación y de no cumplirlo, como lo explicó el director de Vigilancia y Control, generan un incumplimiento y pues se verían obligados a responder hacia una investigación por incumplimiento. Bueno, muchísimas gracias, Gira Montilla, y también muchísimas gracias a todos los asistentes de nuestra capacitación virtual. Y por último, recuerden que todos los materiales que hemos visto en este evento serán enviados por correo electrónico a todos los asistentes. Les reiteramos que pueden llenar el formulario de satisfacción para conocer sus opiniones frente al tema de esta mañana, frente al evento de esta mañana, y los invitamos una vez más a participar en nuestras redes sociales y publicar sus impresiones del evento con el numeral Maratón Capacitaciones TIC y también etiquetando al Ministerio de las TIC como @ministerio_TIC. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Buen día para todos.